Buenos días, América Latina, buenas tardes, España republicana y plurinacional. Hoy es lunes 27 de enero y comenzamos con nuestro sumario. Colombia ha ganado el pulso frente a Estados Unidos después de que Gustavo Petro rechazara 2 aviones del ejército estadounidense con personas migrantes deportadas. Trump amenazó con aranceles, a lo que Petro respondió con más aranceles. Finalmente, el conflicto se ha encauzado diplomáticamente. Trump amenaza también a España para que eleve hasta el 5% del PIB a gasto armamentístico con el objetivo de reforzar la OTAN. En España, el bipartidismo sigue peleándose mientras sigue sin aprobarse el escudo social que ha dejado en la incertidumbre la subida de las pensiones, el descuento al abono de transporte o la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional. El gobierno español ha aceptado finalmente el chantaje de Adeslas para gestionar la sanidad privada de los funcionarios a cambio de 1.000 millones más sobre los 3.500 millones de euros que ya costaba antes la cobertura de más de 1 millón de altos funcionarios. En Gaza, miles de palestinos han iniciado ya la vuelta a sus hogares, y es que quedan en pie en un territorio absolutamente destruido. Irán, por su parte, plantea la expulsión de la totalidad de los palestinos a Jordania y Egipto. Con todo esto, arrancamos Noticias Básicas. La crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos como parte de la ofensiva de Trump en América Latina se ha saldado por el momento. Las exigencias del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre las condiciones dignas de los colombianos deportados parece que se cumplirán. Tras el rechazo de Gustavo Petro a 2 aviones militares del ejército estadounidense con colombianos deportados en condiciones indignas, atados de pies y manos como si fueran peligrosos delincuentes, Trump amenazó a Colombia con aranceles del 25% que pudieran llegar hasta el 50%. En respuesta, Gustavo Petro respondió con la misma herramienta y anunció aranceles sobre las importaciones de Estados Unidos. En un acuerdo de madrugada, funcionarios diplomáticos de ambas administraciones han llegado a un acuerdo. Colombia acepta admitir a sus nacionales deportados en condiciones de dignidad y no como si fueran delincuentes. Por su parte, Estados Unidos ha levantado todos los aranceles anunciados. Así lo ha comunicado Luis Gilberto Murillo, el canciller colombiano, hablando sobre el acuerdo alcanzado con la administración estadounidense. Garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos. El gobierno de Colombia, bajo la directriz del presidente Gustavo Petro, tiene dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno de los connacionales que iban a llegar hoy al país en horas de la mañana en vuelos de deportación. Colombia ratifica que se mantendrán los canales diplomáticos de interlocución para garantizar los derechos, el interés nacional y la dignidad de nuestros ciudadanos. Muchas gracias. El conflicto, que inició con las amenazas de Donald Trump desde antes de su juramentación, ha provocado que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, haya convocado de urgencia una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños para fortalecer la unidad regional frente a los ataques imperialistas de Estados Unidos. La presidenta hondureña ya abría el debate hace unas semanas sobre el cierre de las bases militares de Estados Unidos en países de América Latina. Hermanos, tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar, en el que sin pagar un centavo por décadas mantienen bases militares en nuestro territorio, que en este caso perderían toda la razón de existir en Honduras. Tenemos ya con nosotros a Diana Carolina Alfonso, historiadora, comunicadora y compañera de Canal Red Latinoamérica. Carolina, gracias por acompañarnos hoy en Noticias Básicas. Buenos días a todos y todas. En tu último vídeo, en el TikTok de Diario Red, nos cuentas que la derecha colombiana ha emprendido una campaña de persecución, de censura, contra los murales de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos en Medellín. ¿Qué está ocurriendo, Carolina? Cuéntanos todos los detalles. Desde diciembre del año pasado, la Jurisdicción Especial de Paz ha dado cuenta de una serie de hallazgos de interés forense, ¿no? Uno de los 16 lugares programados por la Jurisdicción Especial de Paz es La Escombrera, que se presume es el lugar en el que habrían enterrado a los desaparecidos y asesinados de la Operación Orión y las operaciones de control territorial gestionados entre el ejército colombiano y las organizaciones paramilitares durante el primer y segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez. En este caso se está dando cuenta, o por lo menos el movimiento popular colombiano que se ha levantado para pintar los muros con la consigna "Las cuchas tienen razón", da cuenta de la verdad histórica, o de por lo menos la disputa que hay en torno a la verdad histórica. En este caso es un espaldarazo a la credibilidad de las madres
que han sido víctimas y además revictimizadas también por los gobiernos locales de Medellín. En este caso hablamos de Fico Gutiérrez y las demás alcaldías que han hecho caso omiso a la petición de buscar a sus seres queridos en la escombrera. Buenas, Carolina, yo soy Sacia Alejandre. También hemos tenido noticias del recrudecimiento de la violencia en el nororiente del país. Cuéntanos cómo está actuando el Estado para atajar o solventar o actuar frente a esta situación. Hay una discusión en relación a las herramientas que se están usando en este momento muy interesante. En efecto, muchas gracias por preguntarlo. Se está pensando en un esquema de retoma militar que, sin embargo, llama a una discusión nacional sobre los términos y garantías de los procesos de paz. En este caso, pues, charlamos con las organizaciones de base, las organizaciones civiles que hacen parte del Catatumbo, el CPDH Norte de Santander, las organizaciones del tejido de los derechos humanos, y lo que piden es que se resguarde un momento para que las organizaciones político-militares se resguarden de su accionar para que puedan volver los campesinos, campesinas y aquellos militantes desmovilizados de las extintas FARC que hacen parte de los ETCRs, ¿no? Los territorios de reincorporación. Entonces, además de la solución militar, que es una solución, digamos, de alto riesgo también para la continuidad de todos los diálogos de paz, no solamente los que se han adquirido bilateralmente con el ELN, sino también con los residuos de las FARC y también con las organizaciones paramilitares, el Clan del Golfo en concreto. Entonces, las organizaciones sociales y el Estado colombiano han firmado un acuerdo, una serie de acuerdos para que se respeten los derechos de las comunidades al interior del Catatumbo, pero también para que se pueda pensar en la recomposición de los términos de diálogo, en efecto. Hoy hablábamos, Carolina, de la censura contra esos murales en Medellín, pero como la actualidad manda, te pediría también una valoración sobre cómo parece haberse saldado esa crisis diplomática que estamos viendo entre Colombia y Estados Unidos y qué consecuencias puede traer en el futuro. Bueno, pensemos en el vínculo entre la escombrera, ¿no?, que es el efecto de la operación militar de la Operación Orión del 2002/2003 de Álvaro Uribe y una impronta de guerra que venía de la demanda republicana, en este caso de Bush, ¿no? Y sin embargo había sido ya prefigurada con acuerdos militares como el Plan Colombia, que se había dado pues entre el gobierno demócrata de Bill Clinton y el conservador de Pastrana. Ese auge militarista lo que hizo fue minar nuestros campos con fosas comunes de civiles. Como lo ha dicho el Centro Nacional de Memoria Histórica, el 90% de las víctimas letales del conflicto social y armado que vive Colombia son civiles. El auge de un discurso belicista no puede hacer más que ponernos en esa misma situación. Hoy, cuando, por ejemplo, las madres buscadoras están exigiendo no solamente respuestas por sus hijos desaparecidos, asesinados, sino también por un plan sistemático guerrerista, tejido desde el Poder Ejecutivo contra el tejido social urbano de Medellín. Es decir, que en este momento volver a un discurso guerrerista sobre Colombia, cuando el pueblo colombiano se está pensando las estrategias de paz, la verdad que es un retroceso para los lineamientos estratégicos que nosotros hemos tenido entre los Estados Unidos y Colombia. Son lineamientos pues muy costosos, como que han dejado, por ejemplo, las bases militares implantadas en nuestro país, bases que, como bien sabemos, han estado involucradas en escándalos de abusos sexuales, violaciones de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, etcétera. Entonces, el confinamiento al que pretende llevarnos Donald Trump, porque es eso lo que se pretende, un confinamiento político y diplomático, como ya ocurrió con Venezuela, busca alinderar nuestra política internacional a las apetencias guerreristas de los Estados Unidos y, en efecto, la respuesta del pueblo colombiano ha sido el respeto y la dignidad a su población y a lo que finalmente viene tejiendo dentro de la estrategia, una estrategia más grande, que es la estrategia de paz total.
Muchas gracias, Carolina, por estar hoy en Noticias Básicas y un fuerte abrazo desde España, y seguiremos esos interesantes análisis que nos traes tanto en Diario Red como en el TikTok de Diario Red. Muchas gracias a usted. Seguimos con Estados Unidos y su organización militar satélite, la OTAN. Fuentes de la administración de Trump han comunicado que el objetivo del mandatario ultraderechista es que los países miembros de la Alianza Atlántica suban su aportación al presupuesto militar hasta llegar al 5% de su PIB. Esto significa que España tendría casi que triplicar la aportación que ahora mismo destina, que es el 1,3% de la riqueza nacional. Ya para 2029, Sánchez ha puesto como objetivo elevar el gasto armamentístico hasta el 2% del PIB, pero Trump lo ve insuficiente. Esto quiere decir que España tendría que destinar cada año más de 50.000 millones de euros al gasto militar, que irremediablemente tendría que ser a costa de recortes en sanidad, pensiones o educación. El secretario general de la OTAN, el holandés Mark Rutte, se reúne hoy con Pedro Sánchez para reiterarle la exigencia del aumento en gasto armamentístico. Lejos de ahuyentar el chantaje de la OTAN y Estados Unidos, la ministra de Defensa, Margarita Robles, anuncia que España subirá su aportación a la OTAN. Nosotros estamos, desde que llegamos al gobierno, invirtiendo cada vez más en defensa. Vamos a seguir invirtiendo y, sobre todo, vamos a seguir comprometidos en todas las misiones internacionales que España tiene, que es un aliado muy serio y muy fiable dentro de OTAN. Hablamos ahora de política estatal. El bipartidismo ha comenzado la semana como la terminó, echándose los trastos a la cabeza por el decreto ómnibus que no fue aprobado en el Congreso la semana pasada por el voto en contra de PP, Vox y Junts. De no aprobarse en febrero, los pensionistas verán reducida su pensión con respecto a enero. No se podrán prorrogar las ayudas al transporte y 60.000 familias en situación de vulnerabilidad podrían ser desahuciadas sin alternativa habitacional. Pedro Sánchez dice que va a buscar los votos donde haga falta para aprobarlo, pero no pone fecha y sigue usando el tema para la confrontación partidista con el Partido Popular. Vamos a buscar votos hasta debajo de las piedras por responsabilidad y por convicción, para que la gente tenga sus derechos, los derechos que el Partido Popular y Vox les han cercenado votando en contra esta semana en el Congreso de los Diputados. En la misma línea se ha posicionado la vicepresidenta María Jesús Montero. Porque este gobierno, os lo digo, va a revalorizar las pensiones, claro que sí, fue nuestro compromiso y sobre todo es de justicia para nuestros mayores. Y claro que sí, este gobierno va a seguir impulsando un transporte público gratuito que permita que miles de jóvenes puedan desplazarse cada día sin tener que mirar el bolsillo de su cuenta bancaria. Esta mañana, en un desayuno informativo, Yolanda Díaz ha pedido que el decreto se apruebe en el Consejo de Ministros de mañana. Trocearlo y... En absoluto. ¿Cuál es la razón de trocear? Elegimos qué medidas, qué es lo que no le gusta. La parte de la DANA, la parte de los desahucios, la parte del ingreso mínimo vital. ¿No estaba de acuerdo presuntamente el Partido Popular en revalorizar las pensiones? ¿No estaba de acuerdo en revalorizar el ingreso mínimo vital? Estamos hablando de cosas muy importantes para la vida de la gente. El Partido Popular ha presentado una moción en el Senado para usar el tema de forma partidista, al igual que está haciéndolo el PSOE. Alberto Núñez Feijóo duda de las intenciones del gobierno. Y le corresponderá al gobierno, si quiere o no, actualizar las pensiones y que deje de utilizar a los pensionistas como rehenes de su falta de mayoría parlamentaria. Por su parte, Junts pide al PSOE que presente una propuesta para negociar el nuevo decreto a aprobar. Así lo ha expresado Judit Toronjo, secretària d'organització de Junts. Però sí que és important que es doni compliment als acords que es van extreure, que es van proposar sobre la taula i que es van signar, i per tant ens remetem a aquesta qüestió i a les declaracions que va fer el president. Per tant, a complir els acords i a defensar, com sempre, els catalans i el nostre país. Podemos pide aprobar cuanto antes el decreto, pero critica la estrategia del gobierno. Javier Sánchez Serna es portavoz de Podemos. Le pedimos al gobierno que sea responsable, que no haga tacticismo, que no se enrede ahora en un juego de culpar al Partido Popular o a la derecha. Lo que tiene que hacer es levantar ya un nuevo escudo social y aprobar mañana, si es necesario, un nuevo Real Decreto para reactivar esas protecciones sobre la gente. Nosotros además pensamos que ese Real Decreto, ese escudo social, tiene que ser integral, tiene que ser como lo pactó con Podemos. Cambiando de tema, el gobierno ha aceptado el chantaje de Adeslas, aseguradora privada participada por Mutua Madrileña y CaixaBank, para la prórroga de Muface.
El anuncio de Adesla sobre la negociación con el gobierno llega después de que el Ejecutivo haya subido la prima 1.000 millones de euros, lo que quiere decir que la sanidad privada, de más de 1 millón de altos funcionarios, costará a las arcas públicas 4.500 millones de euros. El gobierno ha podido dejar caer a Mufase y derivar a todos los mutualistas a la sanidad pública, pero finalmente la partida la ha ganado la sanidad privada y su poderoso lobby. A pesar del principio de acuerdo, el Partido Popular sigue cargando las tintas contra el gobierno. Ministro, que en lugar de dedicarse a Mufase, que es su competencia, se dedica a ser el candidato de la oposición a Isabel Díaz Ayuso, pues claro, no está en lo que tiene que estar. Nos pasó con la ministra Rivera con la Dana, que estaba preocupada en Bruselas y no estaba con lo que estaba pasando en Valencia, y nos está pasando con todos esos ministros a los que Sánchez además les hace líderes de la oposición de presidentes del PP. No son ministros, se dedican únicamente a ser líderes de la oposición. Miguel Borra, presidente del Sindicato de Funcionarios del CESIF, no está aún del todo satisfecho. Condiciones va a salir y no sabemos si las aseguradoras acabarán concurriendo, con lo cual CESIF va a seguir con todas sus medidas de presión. Hoy tenemos aquí en el sindicato reunidos al órgano de dirección del mismo y tomaremos las medidas adecuadas que las comunicaremos mañana. Y desde luego convocar una jornada de huelga en la primera quincena del mes de febrero sigue estando encima de la mesa. Con esto nos vamos hasta Oriente Medio, donde los gazatíes desplazados por el genocidio en Gaza empiezan a llegar a sus casas o a lo que queda de ellas, porque la franja es un territorio totalmente devastado por la brutalidad de Israel. Por su parte, Donald Trump ha planteado expulsar a todos los palestinos que viven en Gaza y obligarlos a que sean acogidos por Egipto y Jordania. Mientras que Egipto y Jordania rechazan la propuesta, Israel lo ve con buenos ojos. Ya días atrás, el asesor de Trump para Oriente Medio, el promotor inmobiliario Massad Boulos, dijo que Gaza es una oportunidad para la inversión turística. Para el sionismo significaría su gran objetivo, el de hacerse con el control total de Gaza. Seguiremos informando sobre los próximos movimientos del proyecto colonial de Israel en Palestina. Y terminamos con nuestro reportero Willy Veleta, que ha estado en una concentración por la sanidad pública en el Hospital 12 de Octubre, en Madrid. Sanidad pública, claro que sí. Nuevo Hospital 12 de Octubre, nos dicen que es una auténtica calamidad, que no hay infraestructuras, que no hay personal, falta de todo. Estamos defendiendo nuestra sanidad, no vamos a parar. Gloria, con 91 años y defendiendo la sanidad pública, ¿no? Claro. No voy a hacer el tonto ahora a los años que tengo. Delante del nuevo Hospital 12 de Octubre, que es una calamidad. Los cirujanos y la gente que está trabajando en los quirófanos van a abrir las cajas de instrumental y se encuentran con instrumentales que no se corresponden por la intervención o que tienen piezas, que le faltan piezas y tienen que abrir varias cajas. Están anulando intervenciones. Un hospital recién inaugurado con unas carencias y además con unos servicios esenciales privatizados. En la urgencia, pues colapso constante, continuo durante todo el año a todas las franjas horarias y las situaciones de una infradotación de recursos crónica en la que hemos exigido en innumerables ocasiones que la doten de los recursos suficientes, de recursos humanos suficientes o al menos proporcionales a lo que estamos atendiendo, que es muchísima cantidad de gente todos los días a todas las horas. No llegamos a dar los cuidados que nuestros pacientes se merecen y somos conscientes de ello. Y eso es horrible. Hace 10 años faltaban 10 profesionales médicos pues, y nos han dado 6. O sea, esa es un poco la fotografía, ¿no? Es bastante pues, irresponsable, bastante triste. El otro día una enfermera llorando me decía: es que tengo miedo porque sé que en cualquier momento voy a meter la pata con la medicación, de cómo vamos. O sea, es que es imposible dar una buena atención y una buena calidad a los pacientes que atendemos. Sentir que tienes que dejar cosas sin hacer y sentir que vas con miedo porque estás a tantas cosas, con la cabeza tan dispersa, que sientes continuamente que la vas a cagar, que vas a hacer algo mal. Yo, por ejemplo, trabajo en la UCI pediátrica, que estoy con niños muy enfermos y yo llego allí, nadie me da una formación, empiezo a trabajar desde el primer día, o sea, es todo un despropósito. Cada vez hay menos pediatras, más vacantes sin ocupar y no hay más de 300.000 niños sin un pediatra adjudicado. Esto es muy serio. Profanando nuestro trabajo. Están consiguiendo que los profesionales abandonen su profesión, pero no por falta de vocación, es por falta de dignidad y poder trabajar en condiciones. Y esto lo tiene que saber todo el mundo. Con esto nos despedimos. Les recordamos que tenemos abierto un crowdfunding en goteo.org para poner en marcha Canal Red en América Latina y abrir una próxima redacción en Ciudad de México. También pueden ayudar a este objetivo en el QR que aparece ahora mismo en pantalla. Regresamos mañana con más y ya veremos si mejores noticias. Sean felices.